Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este evento que organiza EULAC, Enlazadas y Enlazados contra las Violencias de Género. Doy las gracias por este panel de alta calidad con el que cerramos estos 2 días de trabajo. Muchas gracias a Daniela Verón y a Zairi Karp por habernos reunido a discutir hoy estos temas que son tan importantes para todas las mujeres del mundo. Por eso es que me da mucho gusto hoy saludar a las 3 investigadoras académicas y profesionales en este tema. Y para hacer de su conocimiento solamente, en términos generales, diré que en México, pues también hemos hecho reformas constitucionales en materia de violencia contra las mujeres, a partir de la Conferencia Mundial de las Mujeres en 1995 en Beijing. Se aprobó en 2002 la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y también los asesinatos, desafortunadamente, de mujeres en Ciudad Juárez dieron pie para que en el 2007 se aprobara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Yo como comisionada me di a la tarea, porque además he sido diputada federal, que en la mayoría de las ocasiones las leyes no se conocen. Entonces imprimí la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ilustrada para que todas las mujeres y los hombres la conociéramos y pudiéramos consultarla. Está en la página de CONAVIM y ojalá que algún día ustedes también puedan consultarla, que es nuestra ley que tiene un sustento muy importante, que es, por supuesto, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, pero también la Convención Belén do Pará. Y allí, en esta ley, tanto como en Belén do Pará, están los tipos de violencia y las modalidades de la misma, y recientemente se ha incluido la violencia política. Y bueno, con esto quiero dar la entrada, porque ustedes, que son las especialistas también en este tema, voy a leer en principio sus currículum de las 3, un resumen muy breve, porque cada una tiene currículums muy amplios, y posteriormente cada una de ustedes tendrá 7 minutos para una intervención y tendremos preguntas. Y al público, a las mujeres y los hombres que nos están escuchando, ojalá que nos puedan hacer también sus preguntas. Así que bienvenida, María Camila Correa Flores, de la Universidad de Rosario. Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Rosario. Es co-coordinadora del Observatorio Académico de la Jurisdicción Especial para la Paz e integrante adherente de la red ALAS, América Latina Alternativa Social, y es autora de diferentes publicaciones en materia de ausencias, de responsabilidad, violencia sexual y violencia contra las mujeres, y del libro Legítima Defensa en Situaciones sin Confrontación, la muerte del tirano en casa. También tenemos a la doctora Marisa Herrera, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, profesora de Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires y forma parte del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público y de la Comisión para la Redacción del Anteproyecto de la Ley del Sistema Integral de Cuidados, un tema de gran importancia. María Ludivina Valdívarez Suárez es de la Universidad de Oviedo, España, doctora en Historia y Teoría de la Constitución Moderna y Contemporánea por la Universidad de Macerata. Es profesora de Derecho Constitucional en la misma institución y sus líneas de investigación se centran en el estudio de la construcción europea y de los derechos fundamentales, con particular atención en la igualdad y violencias de género. Sus artículos más recientes son Trabajo Sexual, Constitución, Derechos y Feminismo, el marco constitucional del debate feminista sobre la gestación subrogada, colectivos vulnerables, derechos y garantías en entornos urbanos. Así que muchísimas gracias a todas ustedes y le damos la palabra a María Camila Correa Flores de la Universidad de Rosario para que nos haga su primera presentación de 7 minutos. Muchas gracias, María Camila.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este panel tan importante. Para mí es un honor estar, digamos, en un panel a nivel internacional con colegas de tanto de España como de Argentina discutiendo estos temas y planteando estas situaciones. Antes de iniciar, quisiera hacer una breve aclaración y es que la red ALAS a la que pertenezco es la red latinoamericana de profesoras y profesores del derecho, que lo que buscamos es promover la reforma de la enseñanza del derecho con una perspectiva de género en América Latina. Dicho esto, pues me piden que hoy hable un poco de los avances en materia legislativa que ha tenido Colombia frente a temas de violencia contra las mujeres. Evidentemente, y creo que las colegas latinoamericanas estarán de acuerdo con esto, creo que Belém do Pará es el gran logro de América Latina en materia de violencia. Belém do Pará es una convención modelo que además creo que la zona latinoamericana tenemos el orgullo de tener y que no creo que haya algo similar en otras regiones del mundo y Belém do Pará es la fuente de todo. Colombia, como la mayoría de países de Latinoamérica, suscribe el do Pará en el 94 y la introduce a su ordenamiento legal a través de una ley por la cual se aprueba, digamos, la Convención de Belém do Pará en el ordenamiento jurídico interno. Es una ley de 1995, la ley 248, pero a su vez la Constitución colombiana tiene la figura del bloque de constitucionalidad y de ese bloque hacen parte todos los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos, como lo es la Convención de Belém do Pará, lo que le da a la propia convención rango constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano. Eso en primer lugar. Avances legislativos de los años 2000, para centrarme ahí. La ley 1257 del 2008 hace el ejercicio de lo que llamaríamos transponer Belém do Pará al ordenamiento jurídico colombiano y es una ley integral en materia de violencia contra las mujeres. Dicta normas de sensibilización, prevención y sanción. Entonces, aquí estamos cumpliendo, digamos, Colombia está cumpliendo con esta obligación internacional adquirida en Belém do Pará creo que es el artículo 7 o el 8, no recuerdo bien, de Belém do Pará, de crear normas de sensibilización, prevención y sanción en materia civil, administrativa y penal. Esta ley 1257 reforma los códigos penal y de procedimiento penal y dicta otras disposiciones. Esta ley, ¿por qué es importante? Primero, porque aterriza el ordenamiento jurídico las modalidades de violencia que están definidas en Belém do Pará y creo que va un paso más allá porque Belém do Pará no define violencia económica, no establece la violencia económica como uno de los daños contra la mujer y esta ley 1257 sí establece la violencia económica como una de las modalidades daño económico, lo llama la ley como una de las modalidades de violencias contra las mujeres. Sumado a esto, en materia penal, que es mi experticia, lo que hace esta ley 1257 del 2008 es crear el tipo penal de acoso sexual, que en Colombia no existía, como una manifestación de violencia sexual, como forma de violencia contra las mujeres. Sin embargo, yo tengo una crítica a este tipo penal porque creo que es incompleto, solo sanciona el acoso vertical y no sanciona el acoso horizontal, como por ejemplo la legislación española en materia penal sí lo hace. Y además, la jurisprudencia de la Corte ha interpretado que para que se dé acoso tiene que ser reiterado, le agrega un componente de sistematicidad a la conducta y eso implica que las situaciones donde se da una situación de acoso una sola vez, pues el órgano investigador archiva las denuncias porque no se cumple el tipo penal, no se configura. Esta ley 1257 además crea uno de nuestros antecedentes en materia de feminicidio, el antiguo agravante del artículo 104 del homicidio, que era el agravante de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Este agravante fue muy poco aplicado, de hecho a nivel de altas cortes solo hay una sentencia que desarrolla el agravante y por esta y otras razones se crea la ley, se crea la ley 1761 de 2015, que es la ley que crea el tipo penal autónomo de feminicidio, deroga el agravante antiguo y crea los agravantes del feminicidio. Esta ley se llama la ley Roselvira Celi, en memoria de una víctima de un atroz feminicidio que tuvo lugar en Colombia en el año 2013. Dicho esto también, la legislación colombiana, a mi juicio, la legislación penal,
tiene las maneras de sancionar todas las modalidades que están contempladas en Belém do Pará. Se puede sancionar violencia sexual, obviamente feminicidio, lesiones por violencia basada en género, violencia doméstica y la violencia económica también. Creo además que si uno echa mano de los agravantes genéricos de la parte general del código, hay un agravante genérico de discriminación que se puede imputar en las situaciones donde se pueda probar que la conducta es una forma de violencia basada en género por el hecho de ser mujer, pues en el género femenino, pues porque no podemos olvidar que como lo han dicho las convenciones, la recomendación 19 de la CEDAW, la violencia contra las mujeres es una forma clara de discriminación en su contra. Colombia, según el MECSEBI, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, es de los países de la región con más normas. El último informe le reclama no tener normas que sancionen violencia obstétrica, por ejemplo. Esa es una falencia que tiene la legislación interna. Sin embargo, las normas no se aplican o no se aplican correctamente. Entonces, el avance legislativo, mientras no haya aplicación por parte de los operadores judiciales y de los fiscales, no es nada, porque las normas no cumplen su función de protección y sanción a las mujeres víctimas de violencia, y esto se debe a que creo hay una falta de capacitación en género para aquellos y aquellas encargados y encargadas de aplicar las normas. Tenemos avances legislativos, hemos avanzado, hay varias sentencias de jueces de instancia muy interesantes donde hacen análisis con perspectiva de género. La Corte Suprema está creando una línea incipiente este año sobre pruebas penales en materia de violencia sexual con perspectiva de género. Creo que ha habido avances tanto en la legislación como en la aplicación del derecho, pero todavía nos falta, sobre todo porque, como decía Candelaria, la gente no conoce las leyes. Entonces nos falta en educación, en dar a conocer las normas, pero sobre todo en capacitar a aquellos que están llamados a aplicar las normas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Camila, por la precisión del tiempo. Pues a continuación le damos la palabra a Marisa Herrera. Ya le leí su currículum, adelante. Bueno, muy buenas tardes para nosotros. Estamos acá en el sur-sur, así que agradezco muchísimo a EULAC por la confianza, por la invitación y en esta idea de poner sobre el escenario un debate absolutamente pendiente y una de las grandes deudas de la democracia, se podría llegar a decir. Esto tiene que ver con esta pandemia que nos atraviesa y nos sigue atravesando, ha puesto sobre el escenario dos grandes cuestiones: la cuestión de la violencia de género y la cuestión de los cuidados también. Me parece que son los dos grandes ejes sobre el cual debemos reconstruir, deconstruir e interpelarnos hacia una agenda futuro en lo que tiene que ver con las cuestiones de género de manera profunda. Y para eso hemos tenido que colocar en el centro del escenario los derechos humanos. Acá, como muy bien se habló, no solamente con la Belém do Pará, que esto tiene que ver con el ámbito regional, sino también con la CEDAW en el ámbito internacional. Justamente Argentina tiene incorporado varios tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la CEDAW con jerarquía constitucional, por lo cual, digamos, derrama hacia abajo todo un ordenamiento jurídico en consonancia o en esta perspectiva, en este diálogo constante entre el derecho, en este caso mi formación es civilista, porque también yo creo que desde el feminismo nos debemos un debate profundo sobre si realmente el derecho penal ha dado respuesta o no a las cuestiones de género. Y yo creo que acá, si uno habla digamos, del concepto de prevención, deberíamos empezar a profundizar más en las cuestiones previas, en lo que tiene que ver más con el campo no punitivista y no con el campo punitivista, porque en definitiva la punición tiene que ver con el después. La pregunta es cómo hacemos una sociedad que realmente respete la igualdad en serio y por lo cual nos obliga a pensarnos en el antes. Cuando uno analiza cuál ha sido el rol, y bueno, ustedes saben que en la Argentina estamos debatiendo aborto, justamente, estamos ahora debatiendo el 10 de diciembre, la semana que viene, baja recinto el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Y es otra de las grandes deudas que tenemos, porque tiene que ver con la idea de autonomía y de libertad. La libertad por nuestros cuerpos, la autonomía por nuestros cuerpos, no solamente de las mujeres, sino también de las personas gestantes, un concepto mucho más amplio. Por eso, la CEDAW, el comité de la CEDAW, hablaba en el año 92, en la recomendación general número 19, de violencia contra las mujeres, y hoy habla en la 35 de violencia de género. Cambiar del concepto de mujer a género también ha sido un gran avance en términos de desarrollo del movimiento de mujeres y en alianza con el colectivo LGBTIQ+, ¿no? Tiene que ver con las identidades en plural y el respeto justamente, e incluso esta alianza en lo que tiene que ver con las vulnerabilidades en sentido profundo. Cuando uno analiza cuál ha sido el rol de las leyes, Argentina tiene realmente un movimiento legislativo muy fuerte que ha permitido avanzar en este camino más complejo de repensar las violencias en sentido en plural. ¿Y eso qué tiene que ver?
tiene que ver, si nos ponemos a analizar algunos, digamos, leyes que hemos sido testigos o protagonistas, lo que tiene que ver con la ley de educación sexual integral, justamente conocer los derechos, esto que arrancaba Cande, ¿no? Esta idea de conocer los derechos tiene que ver justamente con la educación sexual integral. ¿Cómo puedo ejercer un derecho si no lo conozco? De hecho, hemos hecho un trabajo hace poco en el cual da como resultado la cantidad de adolescentes que se han animado a denunciar hechos de abuso sexual porque han tenido en sus escuelas justamente educación sexual integral. No como un tabú. Y en eso también tiene que ser esta defensa por un Estado laico, que es también central, los que trabajamos en temas de género. La cuestión de la ley de violencia, pero no como el ámbito penal, sino una ley de protección integral, viendo todas las facetas y la causalidad de la violencia. Por eso hablamos de la violencia económica, de la violencia obstétrica, de la violencia simbólica, lo que tiene que ver con los medios de comunicación también, ¿no? Esto de comprar mejor lavavajillas para el Día de la Madre. No me regales ningún lavavajillas, no quiero ningún lavavajillas. Bueno, como también los medios de comunicación siguen fortaleciendo, siguen profundizando esta idea no estereotipada de lo que tiene que ver con los roles de género y que no podemos desarmar. La ley justamente de matrimonio igualitario también ha sido una ley importantísima porque ya no hay esta preferencia en la tenencia de los hijos de las mujeres, ¿no? Esta idea también de la carga de los cuidados de las mujeres, como si hubiera algo en la naturaleza que por las mujeres, automáticamente por ser mujeres, somos buenas madres. Y ahí también hay un cambio estructural, cultural profundo que estas leyes hemos tratado de receptar. Y yo formé parte del equipo que redactó el Código Civil y Comercial en la Argentina, vigente en el 2015, donde no habla de madre y padre, habla de progenitores, porque siendo un país de matrimonio igualitario puede haber dos madres o dos padres, con todo lo que también implica en términos de igualdad. También hablamos de la compensación económica, como también figuras que tienen que ver con compensar las tareas de cuidado. Esto no es amor, es trabajo. También lo que tiene que ver con una visión profunda de la idea de los cuidados. El tema, otro gran tema, ¿por qué aborto ha sido, cuando fue nuestro primer intento, digamos, fuerte en el año 2018, que después perdimos en la Cámara de Senadores, ha sido una gran masa, esto que llamamos una marea verde, ¿no? Una marea verde. ¿Por qué en las calles? Sostenida por la juventud, los jóvenes y el compromiso de los jóvenes a defender sus derechos. Y por eso nuestra ley, que ha permitido el voto voluntario de 16 a 18, el compromiso de los adolescentes en la política también forma parte de una construcción mucho más aurora, como le decimos, y mucho más profunda. La ley de paridad de género, en lo que tiene que ver con el ámbito de la representación política, creo que nos debemos todavía paridad de género en el ámbito de la justicia nuestra sigue siendo absolutamente patriarcal, absolutamente verticalista, donde nunca jamás se ha animado a hablar de la palabra popular, lo popular como algo que tiene que ver con la ciudadanía, con los justiciables y con poder mirar la justicia a la cara. Por eso con solo pensar en los tiempos de la justicia no son los tiempos de las mujeres. Y no en términos sancionatorios, en términos de reparar. Cómo la intervención desde el Estado puede ser reparadora y la idea de empoderamiento, empoderar también a las mujeres. Porque la sanción parecería nada más que una sola cuestión y me parece que es un tema mucho más complejo lo que es la violencia. Y también este año hemos sacado el decreto de cupo laboral trans, también lo que tiene que ver con el cupo laboral trans, y hace poco se ha, dictado una ley de teletrabajo, porque ahora con la pandemia el teletrabajo también ha pasado a tener agenda pública, y la pregunta es cómo podemos sortear o cómo podemos congeniar el teletrabajo con las tareas de cuidado y la igualdad de género. Y una gran ley que hemos sacado hace poco, o por lo menos ya hace un año y pico, es la ley Micaela, que lleva el nombre de una adolescente, de una joven que fue víctima de femicidio, donde es la obligación de capacitación a los tres poderes del Estado. Uno ve sentado al presidente de la Nación recibiendo capacitación, ve sentado a los ministros de las Cortes también recibiendo capacitación. Es un compromiso, forma parte de la ciudadanía, de esta educación en ciudadanía por parte de los tres poderes del Estado. En definitiva, cuando uno analiza cuáles son también los retos pendientes y las dificultades, nuestros países siguen siendo, en especial los de América Latina, absolutamente desigual. América Latina es la región más desigual del mundo. Y la desigualdad social también tiene que ver con violencias en sentido plural. Por eso la feminización de la pobreza, sigue siendo un elemento ahí a trabajar muy profundo. Y en pandemia se ha visto mucho más. La falta de interacción saludable entre los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo. Este tema de las políticas públicas en sentido justamente de alianza y de red. Y también lo que tiene que ver con debates que nos debemos dentro del feminismo
que hay que animarse a poder darlo. Esto de trabajo sexual versus prostitución, un gran debate que nos debemos y hay que hacerlo de manera seria y profunda, así como también alquiler de vientre versus gestación por sustitución. Es todo alquiler, no hay nada de libertad, no hay nada nunca de autonomía. Repensar la violencia en sentido de la autonomía y de la reparación y el empoderamiento me parece que es justamente ahí una clave del feminismo. Yo creo que las editoriales, porque estamos acá en un ámbito editorial también, deben dar cuenta de esta horizontalidad, de esta profundidad, de esta complejidad, en la riqueza de los abordajes, en la amplitud de las temáticas y en las distintas voces que se puedan escuchar de distintos feminismos. Por lo cual quiero cerrar estos 7 minutos trayéndole acá una frase de Angela Davis, una gran feminista afro, cuando ella dice, ya no acepto las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y si hay algo que las que estamos acá no podemos aceptar nunca, son las violencias de género en plural. Por lo cual yo creo que bienvenido estos espacios para debatir en sentido profundo qué pensamos cuando hablamos de violencia y qué pensamos cuando hablamos en definitiva de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Pues como ven, espero que podamos coincidir nuevamente en alguna otra Feria Internacional del Libro, también el Encuentro de Estudios de Género, que yo coordiné durante muchos años, ha sido uno de los eventos muy importantes en el marco de la Feria del Libro, que ha tenido también la apertura a debatir y a discutir estos temas. Y bueno, pues a continuación, María Valvidares, te agradecemos mucho estar aquí también, igual que todas las demás, y adelante. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, a la organización, a ULAC, la invitación. Para mí es un placer poder participar en un foro de este, de este calibre y además hacerlo con una compañía en la que ya, vamos, era evidente por las comunicaciones previas, ¿no?, que iba a ser de gran interés, con visiones también complementarias, pero o sea, distintas y enriquecedoras, y por lo tanto, vamos, yo lo considero una gran suerte. Bueno, yo contando con estos minutos iniciales había planteado más presentaros un poco una panorámica que tengo miedo que vaya a lo mejor demasiado atrás en el tiempo, pero que nos permitiera un poco entender o que me permitiera a mí explicar también por qué algunas de las leyes que se aprueban en España, pues en la última 10, 15 años, en los últimos 10, 15 años, evidentemente también vinculadas a los compromisos que suscribe España a nivel internacional, suponen por muchas razones un shock y un cambio, vamos, de paradigma absoluto, ¿no?, dentro de la concepción de las relaciones entre mujeres y hombres que existían en nuestro país. Tal vez eso es algo que pueda ser extensible a muchas latitudes, el considerar, ¿no?, que es un cambio completo, pero bueno, a mí seguramente como constitucionalista me marca muchísimo, ¿no?, la puesta en marcha, la aprobación de una constitución democrática en 1978 y ver cómo eso se contrapone y todo el desarrollo posterior del principio de igualdad y de no discriminación en su vertiente formal y sobre todo en su vertiente material, ambas, respecto de lo que ha sucedido en los 40 años previos. Es decir, el panorama o el contexto, la perspectiva histórica que nos devuelve España es la de un país donde las mujeres solamente en un periodo muy breve, pero muy, muy breve y que casi no había podido, digamos, tener, ¿no?, ni siquiera un mínimo desarrollo como para generar también incluso movimientos fuertes dentro del feminismo, es un periodo cortísimo durante la época de la Segunda República, que es donde por primera vez en nuestra historia constitucional se consigue afirmar el principio de la igualdad entre las mujeres y los hombres y donde se consigue, donde una de las diputadas, enfrentada incluso en los debates a alguna otra diputada, consigue que se afirme el derecho de voto de las mujeres y la igualdad. Enfrentadas no porque no estuvieran ambas de acuerdo, sino porque una entendió que no estaban preparadas las mujeres, también por su apego a las tradiciones más conservadoras, ¿no? Y bueno, Clara Campoamor ahí lo defiende. Claro, eso dura muy poco y nos llega una guerra civil que lo interrumpe todo y nos llegan 40 años de dictadura que suponen un retroceso brutal en la cultura incipiente que podían haber tenido las mujeres en cuanto a la autonomía, la independencia económica, la participación política. Entramos en una época de una subordinación en los niveles del derecho absoluta en todos los ámbitos que aquí se han tratado, en el ámbito penal, porque hay una mayor penalización siempre del adulterio de la mujer, ¿no? La idea también
pues incluso de los asesinatos por honor, etcétera. En el ámbito civil, porque la figura del padre de familia lo abarca todo y la mujer, mientras está soltera, necesita la autorización de su padre y cuando se casa necesita la autorización del marido para tener cuentas corrientes, para desplazarse fuera del país, bueno, para disponer de sus propios bienes, aunque fueran individuales. La mujer se configura como el ángel del hogar y tenemos 40 años o 30 largos hasta que empieza a haber unas leyes que un poco permiten volver a la mujer al ámbito laboral, a determinadas profesiones, pero tenemos eso, pues 3, 4 décadas de sección femenina, es decir, de organización institucional de la Falange, dedicadas a convencer a las mujeres, a adoctrinar a las mujeres en que su tarea es ser eso, el ángel del hogar, prepararlo todo y bueno, cuando estudiamos cómo eran las indicaciones que se les daban durante, ¿no?, el adoctrinamiento, pues se les dice no te quejes de nada, tus cosas no son importantes, tú estate callada, te pida lo que te pida, tú di que sí. Bueno, eso ha lastrado, ya ha lastrado en todos los ámbitos y ha tardado, aunque la Constitución afirma sin ninguna duda la igualdad de hombres y mujeres en el 78, los cambios en cada uno de los sectores académicos, o sea, perdón, en cada uno de los sectores jurídicos, legales, ha sido lento. Es decir, incorporar realmente esa mentalidad es un cambio que no se hace de un día para otro. Evidentemente había sectores que ya venían preparándose, que habían estado en el antifranquismo, que tenían convicciones democráticas, pero no hay además una, por así decir, una limpieza en la judicatura, ¿no?, para una renovación que permita entender que entra un sector nuevo. Entonces, ha sido una labor constante por parte, en algunos casos, con la ayuda, con el apoyo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales leyes que seguían permitiendo algunas disposiciones que buscaban pues, incentivar que la mujer abandonara el trabajo cuando se iba, y también ha ido corrigiendo, evidentemente, con el impulso de los movimientos, con las denuncias siempre de los movimientos feministas, todas aquellas interpretaciones que culpabilizaban a la mujer de las agresiones sexuales que no lo tenían en cuenta, o bien por su estilo de vida, o bien por ejercer el trabajo sexual, o por su imagen, etcétera, ¿no?, que no les daban esa credibilidad. Con lo cual, bueno, hay una parte, digamos, donde ha impulsado y nos ha permitido luego llegar a las leyes que yo creo que son las más significativas en el caso de nuestro Estado, que son la Ley de 2007 de Igualdad, la Ley de Violencia de Género, la Ley Integral de 2004, pero que bueno, no sé, más o menos pienso que estaré agotando mi tiempo, no tengo claro y que a lo mejor las puedo desarrollar, perfecto, que las puedo desarrollar más adelante. Por terminar, y si acaso os resulta de interés, las puedo a lo mejor mencionar algunas de las cuestiones puntuales. ¿En qué situación estamos ahora? En cifras de solamente muy, muy concretas y en los 2 o 3 ámbitos que pueden ser más significativos para determinadas cuestiones. En el ámbito de la violencia de género, que es, bueno, como define nuestra ley, la expresión más brutal, ¿no?, de la desigualdad, por lo tanto con una vinculación evidente, una caracterización siempre como un problema de raíces sociales, nunca como algo individual que le suceda a las personas por sus circunstancias personales, pero desconectado, no está muy claramente enlazada con la situación de desigualdad de las mujeres en tantos otros ámbitos. A fecha de hoy, este año, tenemos 42 mujeres asesinadas en el Estado, ¿no?, de las cuales solamente 6 tenían denuncias previas. Este seguramente es uno de los ámbitos que necesitamos estudiar, entender mejor y buscar soluciones, porque la ley se ha centrado mucho en las denuncias, pero claro, si de 42 mujeres asesinadas solamente 6 habían puesto una denuncia, es evidente que nos perdemos a la mayor parte de las mujeres a las que había que proteger y además proteger frente a un peligro extremadamente grave, ¿no? Bueno, como decimos, todo está relacionado. Esto tiene que ver también con la desigualdad en el ámbito económico, con la menor capacidad económica también de las mujeres, donde seguimos teniendo una brecha salarial de más del 28%, ¿no? Es decir, los últimos informes de técnicos del Ministerio de Hacienda indican que las mujeres deberían cobrar más del 28%, más de lo que ganan, para poder igualar el sueldo. Así que de media en nuestro Estado necesitaríamos unos 105 años para poder cerrar esta brecha, ¿no?, si mantenemos el ritmo de los últimos 10, 15 años, ¿no?, lo poquito que ha menguado. Bueno, si os parece, vale, puedo dejarlo aquí y luego vamos concretando alguna cuestión que haya podido resultar de interés. Muchas gracias.
Muchas gracias, María. Bueno, al público que nos está escuchando, ojalá que puedan hacer preguntas. Ya tienen las 3 exposiciones de las 3 ponentes en este momento. Y yo quisiera como hacer 3 señalamientos. Me parece que todavía hoy podemos decir que las leyes están diseñadas desde una perspectiva masculina. Yo siempre digo, las hacen los hombres para que las cumplamos las mujeres, y creo que tendríamos que plantearnos el reto, como lo dice un poco Marisa, de transformar también la perspectiva de las leyes a una perspectiva de género, que tenga una visión de igualdad, porque siempre las leyes están planteadas desde los hombres para que las mujeres seamos consideradas víctimas y no sujetas de derechos. Esa es como una que me parece que ustedes, que las 3 son además doctoras en Derecho, yo no tengo esa formación, pero me parece que eso es muy importante, y quizá como reto latinoamericano y no sé, esta vinculación que tenemos con España tan fuerte podría ser una parte muy importante de lo que tendríamos que trabajar a futuro. Yo también estoy convencida que el tema de la prevención es básico, porque hoy se ha demostrado que es, a ver, un poco lo que yo he dicho. No nos enseñan a identificar las violencias a las mujeres. Y quienes las matan, quienes las asesinan, quienes las golpean, son sus parejas, son sus exnovios, son sus hermanos, son sus padres. O sea, son los hombres con los que convivimos de manera cotidiana y que se supone que son, pues, a los que les tenemos confianza y, entre comillas, amor. Y eso viene desde una posición, que ese es mi tercer punto, conservadora. O sea, esta idea que María lo dice muy claramente, esta disputa siempre de qué tenemos que hacer las mujeres sigue presente, porque hay posiciones absolutamente conservadoras que siguen planteando nuestro papel en el rol estereotipado de amas de casa, de mujeres para los otros, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos 3 temas salen como muy claramente a la luz pública, ¿no? Ahorita con lo que ustedes comentaron. Pues, como hemos abordado lo de los avances legislativos, yo les quisiera preguntar, yo les puse la tercera ola, pero en realidad estamos como en la cuarta ola, porque hoy las chicas jóvenes que tienen 15, 16, 17, 18, 19 años, son nuestro relevo generacional en el feminismo, y hay nuevas formas de expresarse de ellas mismas. Hoy, por ejemplo, ellas están convencidas que tienen derechos y que hay que respetarse. Nosotras luchamos por esos derechos de alguna manera, ¿no? Entonces, en esta nueva ola feminista, ¿cuáles son las dificultades que tenemos también para transmitir esta oportunidad del feminismo como una opción de vida? ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante. Muy bien, María Camila. Gracias. Yo creo que, digamos, una de las formas en las que se transmite esta idea del feminismo como opción de vida, y como siempre dicen, sobre todo lo dicen mucho las colegas argentinas, como unos lentes nuevos para ver la vida, se puede transmitir desde las aulas. Digamos, desde la mayoría de aquí, supongo que María y que Marisa son profesoras también, somos docentes, y desde las aulas podemos transmitir eso que decía Candelaria, tan importante, que decía que, por ejemplo, las leyes las hacen los hombres para aplicárselas a las mujeres. Yo le agregaría un paso extra, y es que las leyes las hacen los hombres para que las apliquen hombres a las mujeres, para que quienes apliquen las leyes sean hombres y se las apliquen a las mujeres, que resume en últimas lo que siempre ha dicho Catherine MacKinnon, de que el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres, que, digamos, es la gran frase de MacKinnon, en lo que yo estoy cerca y lejos de MacKinnon en muchas cosas, pero en lo que más cerca estoy es en eso. Y creo que eso lo podemos transmitir desde las aulas, porque yo estoy de acuerdo, estas nuevas generaciones, no solo de chicas, sino de chicos, son generaciones distintas. Yo llevo un año teniendo la experiencia de dictar una clase electiva que se llama Derecho Penal y Género.
género en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Y me llegan ahorita los trabajos finales de los muchachos y de las chicas se están planteando preguntas importantes y mostrando cosas que hace 15 años uno cuando era estudiante ni se preguntaba ni hacía. Entonces creo que lo principal es mostrarles desde lo que uno hace, en nuestro caso el derecho, cómo hay un machismo, hay una aplicación masculina del derecho, como dice Elena Larrauri, y cómo la podemos superar. Y yo creo que eso es un paso enorme porque les estamos abriendo los ojos desde su profesión y desde lo que quieren hacer en la vida, pueden hacer un cambio. Y creo que desde las aulas y desde la educación hay que meterle mucho la ficha a los estudios de género en el marco del derecho y que en las facultades de derecho se enseñen temas de género. Y creo que en eso también, como en toda en América Latina, nos llevan la delantera las colegas argentinas en años. Son las primeras que tienen redes de profesoras, como en la UBA, tienen un montón de redes, están súper unidas. Yo las admiro mucho y siempre tratamos de seguir el camino que ellos nos han abierto, porque en todo van años luz en temas de género, de feminismo y de movilización social. Nos llevan años luz al resto de Latinoamérica. Entonces creo que la educación en género desde las aulas, bien sea en el kinder, en primaria, en bachillerato y en las universidades con enfoque específico a las áreas del conocimiento específicas, es clave para lograr, digamos, ese cambio y seguir empoderando a estas nuevas generaciones. Gracias, María. Marisa o María, ¿quién quiere intervenir? Un poco retomo lo que decía Camila, esto de, yo soy socia fundadora de la Red de Profesores de Derecho de la UBA, ¿no? Y uno de los temas que nos hemos puesto era denunciar, ¿por qué? Con números, ¿no? La cantidad de decanos hombres, la cantidad de secretarios hombres, la cantidad de departamentos en nombre de hombres. Y es como que, bueno, chicas, ahora tienen un programa de derecho y género, como esta cosa de un cuarto propio. No, nosotros venimos a interpelar todo. Los ámbitos de decisión, los ámbitos administrativos, los ámbitos, digamos, o sea, esto también es importante, porque si no parecería, digamos, no tenemos que caer en esta idea de cerrarnos, sino al contrario, nosotros tenemos una forma de hacer política distinta. Tenemos una forma de mirar la vida distinta, que es más aurora, que es una construcción justamente horizontal. Aunque también es cierto que me parece que el feminismo tiene, y esto fue un debate que hemos tenido hace poco, no caer en la idea de la cancelación, porque los feminismos son en plural y son muchos. Y vos no sos el feminómetro, ¿quién es más feminista que la otra, no? Creo que no tenemos que caer en eso, porque esa es una construcción machista, de sentir desde el poder de que yo puedo obsturar o puedo claramente silenciar a la otra persona. Yo creo que todas las feministas tenemos justamente que tener una construcción distinta de respeto por las diferencias, de respeto por la argumentación, y me parece que también esa es una construcción distinta y tenemos que tener la obligación de, por haberlo vivido y vivirlo en carne propia, tener que hacer una transformación distinta a la hora de sentar las bases de cómo construir políticas feministas, digamos, en los distintos ámbitos que derramen. Por eso yo creo que el ámbito de la enseñanza es central, porque para muchos es el primer contacto que tienen con todas estas temáticas. Yo siempre digo, ningún juez o jueza nace machista. En algún lado se formó, en algún lado no tuvo las herramientas, en algún lado no le interpelaron. Bueno, esa es una responsabilidad nuestra que tenemos en las universidades, y en especial en mi caso que vengo de una universidad pública, ¿no? También con lo que implica el rol del Estado justamente en la enseñanza. Y un poco para cerrar esta idea también de los desafíos, retomo, Argentina también tiene la ley de identidad de género. Nuestra ley de identidad de género ha sido la primera ley en el mundo donde está centrada la idea de identidad autopercibida, lo que vos te autopercibís. Y esto nos obliga a salirnos del binarismo. Ya tenemos planteos de alguien que dice, yo no me siento ni hombre ni mujer. Entonces, digo, este no binarismo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos coexistir y ser una alianza entre la mirada de género que tiene una construcción binaria, hombre y mujer, y la opresión de hombres y mujeres, hacia una idea de inclusión de los no binarios como también otro ámbito de exclusión y de opresión que debemos también abrazar? Porque hoy alguien decía, bueno, deroguemos cualquier tipo de asignación hombre-mujer al nacer. No, ¿cómo hacemos políticas en favor de las mujeres? ¿Cómo hacemos acciones positivas? ¿Cómo sabemos la cantidad de violencia de género? No es versus. Empezamos a construir con el y. Es políticas de género, pero también abrazando otras identidades, porque en definitiva la idea de vulnerabilidad y de opresión también está detrás de esos otros colectivos. Y creo que también ahí es un gran desafío que tenemos dentro del feminismo. Gracias, María. Marisa, perdón. María, adelante.
No, creo que poco más puedo añadir, que lo han explicado, vamos, perfectamente, tanto María como Marisa. Es verdad que tenemos una posición en ese sentido estupenda, que nos permite ese contacto diario con el alumnado, que nos permite interactuar, y que las experiencias son muy interesantes, tanto en el trabajo en las aulas, en la propuesta de temas de debate, aprovechando la existencia de trabajos, en nuestro caso de fin de grado, trabajos de fin de máster, y se ve que son vías que les interesa mucho explorar, y debates que existen en la sociedad y que les interesan mucho. Nosotras tenemos la experiencia de haber hecho jornadas en estos últimos años con miradas interdisciplinares de varias profesoras de derecho civil, mercantil, penal, constitucional, filosofía, etcétera, sobre estos temas que había mencionado también ya Marisa, ¿no? El debate sobre el trabajo sexual, el debate sobre la gestación subrogada, y teníamos una aula llena sin que les hubiéramos prometido nada, ni créditos reconocidos, ni nada. Es decir, querían ir allí, querían debatir. Yo añadiría una cosa, que a mí toda esa parte me parece muy positiva, muy estimulante, muy interesante, la apertura. Tenemos una dificultad que no sé si es compartida, me imagino que en gran medida puede serlo. El ámbito del derecho, al menos en mi experiencia, es rígido, o sea, le cuesta mucho aceptar, ¿no? Permear esto, les chirría mucho, y aparte de a quien le chirría, desde luego hay quien tiene muchos intereses en que no pase, ¿no? Es decir, que tenemos en contra esas cuestiones. Sin embargo, también nos pasaban esas jornadas que veíamos algunas personas muy preocupadas y concienciadas con la igualdad, pero querían que les diéramos respuestas. Y a mí eso ya me costaba un poco más, porque lo decían mis compañeras, hay que hacerles preguntas y hacerles pensar, pero claro, quiero hacerles pensar, yo no quiero decirles, pues yo creo que lo bueno es esto. Voy a exponer mis argumentos de por qué creo que puede ser más respetuosa de unos derechos. Y esto enlaza con algo que a mí me suscita mucho, me preocupa mucho, ¿no? En estas últimas épocas. Yo además pertenezco a una asociación, es decir, que el movimiento, digamos, el activismo no me es ajeno, ¿no? No tengo solo la experiencia académica, eso veo que es plenamente compartido, vamos, y ampliamente superado por quienes me acompañáis. Pero claro, vemos, por lo menos en España, la situación es que nos parece que se está imponiendo una línea dentro del feminismo, dentro de los movimientos feministas, más dominante, y hemos tenido también pues en estos últimos meses, sobre todo, al menos previos al confinamiento, debates muy fuertes y muy tensos en las universidades cuando se organizaban mesas, sobre todo relacionadas con el trabajo sexual y la prostitución, en las cuales las personas que allí iban, desde profesoras hasta trabajadoras sexuales, eran acusadas de proxenetas. Es decir, tenemos una situación, y eso era apoyado y entendido y compartido, o sea, digamos, la intención de la exclusión, de que no se produjeran, a veces apoyado a nivel institucional por algunas universidades y muy fuertemente apoyado por sectores amplios de un feminismo que, bueno, pues consideramos, sí, que está institucionalizado, con toda la parte muy positiva que ha traído, pero que a veces está recortando un poco los espacios de debate porque ha llegado a una convicción y entonces, digamos, nos desdibuja mucho. Entonces, sí es verdad que yo espero que las generaciones más jóvenes puedan tener ahora una adhesión mayoritaria más fuerte, tal vez un poco más cerrada, y que eso confío en que también tenga un poco que ver con a lo mejor unas fases más iniciales en el activismo, en la militancia, pero que pues a base también de debatir, de leer, bueno, se puedan abrir, ¿no? Por lo menos puedan estar atentas, porque lo hay, pero bueno, tenemos unos debates muy fuertes que últimamente son más de lo que deberían ser y que preocupan. Entiendo que estamos repitiendo lo mismo que ha pasado pues en los 60 con los movimientos feministas, y que volvemos a tener ese miedo de ruptura y de no seguir colaborando. Pues en el Centro de Estudios de Género, cuando yo coordiné, hicimos unos materiales educativos dirigidos a profesoras y profesores, pero bueno, ojalá que tenga mayor impacto, porque yo estoy convencida, Camila, que tenemos que hacer esa intervención. Hay algunas preguntas que las quisiera leer del público para que quien quiera responderlas, adelante. A ver, la siguiente. Dice, bueno, nos echan una porra. Dice, si la mujer ama demasiado a quien la maltrata, ¿es tonta o es culpa de la sociedad? Pues eso ya lo hemos explicado muchas veces, pero si alguien quiere responderle, pues adelante. Gracias, los temas de género y feminismo siempre son urgentes. Gracias por esta reflexión, por el compromiso de las editoriales latinoamericanas. Estos espacios
por favor, de los derechos humanos y de las humanas. Saludos desde la Universidad Nacional de Costa Rica. La mentalidad de los hombres evitan que las mujeres avancen. Otra más es empezar por esta crítica que formula la profesora Ochoa de leyes desde lo patriarcal es un punto nodal para el cambio. Es el cuestionamiento a una institución base de la sociedad. ¿Cómo avanzar hacia ampliar la cobertura del derecho con visión de género sensitiva? Bueno, alguien deja sus datos y Camila ya le contestó. Entonces, quien guste, yo tenía la última pregunta que era, ante los nuevos retos feministas, ¿cómo vincular los retos editoriales? Así que ustedes, quien quiera tomar la palabra, adelante. Muy bien, Camila, adelante. Pues yo estaba pensando en responder la primera pregunta, y es que creo que el error común es mezclar en estos temas el concepto de amor. Hay estudios, enormes estudios en América Latina y en España, que demuestran por qué las mujeres maltratadas se quedan en la casa, y normalmente no se quedan por amor. O sea, no se quedan porque quieren mucho al agresor. Las mujeres no se van porque no se pueden ir. Hay muchos textos, hay un texto que digamos ya tiene cifras antiguas porque el tiempo ha pasado, pero en general el texto como tal es muy interesante, que es un texto de Elena Larrauri. Ya creo que quedó súper claro que soy súper groupie de Elena Larrauri, que se llama ¿Por qué las mujeres maltratadas retiran las denuncias? Y realmente no es un tema de amor, porque después del maltrato, de las agresiones, uno puede decir que ese sentimiento que lo une a uno con la pareja pueda que llegue a pasar a un segundo punto. Las mujeres no se van por miedo a que las maten, porque no tienen a dónde irse, porque son víctimas de violencia económica también. Es decir, les han bloqueado los ingresos, les han bloqueado el acceso a el patrimonio de la familia, no tienen control del dinero. Entonces creo que una de las cosas que hay que superar es seguir pensando que esto es un tema de amor. Aquí hay de todo menos amor. El amor no tiene ningún tipo de influencia ni en la conducta del agresor ni en la conducta de la mujer agredida. Las razones por las que las mujeres maltratadas se quedan con sus agresores son un montón, y me atrevería a afirmar que casi nunca es amor o dependencia, sino son temas de normalmente miedo o incapacidad económica, o miedo al rechazo social, miedo a reconocer que han sido agredidas, miedo a ser catalogadas, esto se ha superado muchísimo, pero miedo a ser catalogadas como mujeres divorciadas, que sobre todo cuando hay creencias religiosas muy fervientes, por decirlo de algún modo, eso también evita mucho. Y yo creo que una de las formas de solucionar esto, y me estoy adelantando un poco a las respuestas, ya para darle la palabra a las compañeras, yo creo que la iglesia, digamos, en América Latina y en España, que tiene tanto poder, la Iglesia Católica tiene en sus manos un gran poder, y es que muchas mujeres recurren al sacerdote a preguntarle. Los sacerdotes son los que les tienen que recordar a las mujeres que a Dios no le gusta la violencia, pero muchas veces la propia iglesia la que les impide a las mujeres irse de las casas. Entonces son muchísimas razones, pero el amor no creo que sea ni la principal ni que sea parte de esas razones. Las mujeres no se van porque no se pueden ir, y no se pueden ir por culpa de la sociedad, por culpa de las culpas autoimpuestas por la propia sociedad, por la religión, por miedo a que las maten. Las cifras muestran que lo que se denomina el ataque durante la separación es altísimo. Es el momento más peligroso para las mujeres, cuando logran irse de la casa o logran escaparse del agresor, o porque no tienen cómo mantenerse a sí mismas, y cuando tienen hijos no tienen cómo mantener a sus hijos. Gracias, Camila. ¿Quién quiere intervenir, Marisa o María? Sí, voy. Ya que estamos, digamos, esto que se dice en fútbol, ¿no? Equipo que gana no se cambia, y así como estamos todas bien, por lo menos veo bien, no hay que cambiar el orden. Bueno, la verdad que son varias preguntas y reflexiones que se van hilando unas a otras, ¿no? Creo que hay una línea, una columna vertebral en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero yo quiero rescatar esto que decía Camila sobre el tema de la autonomía y la violencia, y lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Y más en países tan desiguales como el nuestro. Muchas veces uno cree que porque uno hace una medida de exclusión, una medida, ya está. Y eso tiene que formar parte de una intervención mucho más profunda, porque eso tiene que ser parte de una punta de un iceberg mucho más, porque si no después, esa medida de exclusión, ella misma vuelve otra vez a abrirle la puerta, porque claramente no sabe lo que implica, porque no tiene con qué sostenerse.
Entonces, también la autonomía económica es un elemento central, en el sentido de que necesita una apoyatura con políticas públicas realmente profundas de sostenimiento y de empoderamiento. No es la medida sola y la intervención judicial sola, tiene que formar parte de un entramado, digamos, institucional mucho más complejo. Y dicho esto, también tiene que ver con la cuestión de, hay para mí 3 grandes líneas, además de la autonomía económica, lo que tiene que ver también con el sistema educativo. Y esto de la idea de prevención y conjuntamente con las redes sociales. Hace poco había una red sobre los ayudadores, se hablaba, ¿no? No que él te ayuda, no, él no me ayuda. Es tu obligación, esta idea de la corresponsabilidad, ¿no? Bueno, empezar a instalar también la idea, ¿por qué? Yo estoy convencida que mi hijo no va a tener un vínculo violento con nadie, porque en su historia nunca hubo una madre que debía hacer tal cosa, que tenía que cumplir, que tenía manda. Cocina uno, cocina el otro, o el delivery, hace uno, hace otro, y esta idea de flexibilización de los roles, por eso, por eso desarmar la gran desigualdad que tenemos en nuestras normas familiares es también prevención. ¿Por qué los hijos llevaban el apellido del padre? ¿Por qué? Digamos, esta idea también que los chicos puedan, por eso nosotros cuando hicimos hablar del Código Civil, se puede optar por cualquier orden de apellido, e incluso llevar solo el apellido de la madre si quiere. Esta idea también del apellido es lo que tiene que ver con la mirada patriarcal. Y así tenemos un montón de micromachismo que siguen siendo sostenidos desde la legislación, que van creando una cultura patriarcal. Por lo cual yo creo que el sistema educativo y lo que tiene que ver con los medios de comunicación hoy son centrales a la hora de hablar de prevención en serio. ¿Son cambios a muchísimos años? Claramente sí. Tenemos tanta patriarcado atrás que es difícil poder de la noche a la mañana poder dar un vuelco, pero sí, las leyes son una herramienta de transformación cultural muy importante. No son todo, pero sí es muy importante y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, los textos, y voy acá con la parte editorial, los manuales con los cuales se estudia, que es el primer contacto de los alumnos, es central. En los manuales de las facultades, ya sea en derecho penal, sea en derecho civil, sea en derecho de familia, sea en derecho administrativo, en derecho constitucional ni hablar, en derechos humanos, hay que tener capítulos donde que digan qué implica visibilizar la perspectiva de género, porque hoy no hay derecho si no es con perspectiva de género, y eso hay que dejarlo muy en claro. Gracias. María. Bueno, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Se destacó desde el inicio en el papel de la educación. Yo, por ejemplo, las 2 leyes, diría, centrales, sobre todo que buscan una mirada interdisciplinar o integral, la Ley de Igualdad de 2007, la Ley de Violencia de 2004, tienen claro que el papel de la educación es central. Ahora, en la ley lo dice claramente y además debe ir a todas las etapas. Luego, la realidad nos dice que no es cierto, o sea, no hemos conseguido, por más que en la reforma de las leyes esté, que se incardine, entre otras cosas, porque dentro de las escuelas, dentro de los institutos, siga habiendo, y en estos últimos años lo hemos visto en ocasiones, objeciones, o sea, se pretende alegar objeciones de conciencia, aunque luego no se permitan. Ha pasado con el tema de la igualdad de las mujeres, pasa con el tema de la identidad LGTB, o sea, con los derechos LGTBIQ. Tenemos un contexto que no ha permitido, o sea, que no podemos decir que esa medida ya sabemos que ha tenido éxito o que ha fracasado, porque no se ha implementado realmente como para que la podamos ver. Y yo creo que es fundamental y que ahí tenemos una labor que es muy importante, y a mí me gustan mucho los materiales como los que nos has enseñado, o sea, materiales que pretenden permitir que no solo quien va a ser jurista, que todas las personas los conozcan, entiendan sus derechos. Y yo creo que estamos fallando en enseñarles a todas las personas que en una relación que se construya sobre un buen trato, que se construya sobre unas bases de igualdad, la violencia en general, en cualquier modalidad, está fuera, debe estar fuera de nuestra relación y de la forma de resolver los conflictos. No es admisible. Y 2, que cuando estamos cediendo, y que lo aprendamos desde pequeñas y desde pequeños, que cuando cedemos espacios de intimidad, cuando cedemos nuestras claves, cuando decimos que amor es leernos los correos, mirarnos los teléfonos, estamos permitiendo que invadan nuestros derechos y nuestros ámbitos de intimidad, de privacidad, nuestro desarrollo de la personalidad, nuestra propia imagen. Y que es algo fundamental, o sea, que son cuestiones las más centrales, las que hemos o las que han peleado, ¿no?, nuestras antepasadas y nuestros antepasados para conseguir consagrarlos y ponerlos en las declaraciones universales, ¿no?, y en los textos internacionales. Y por lo tanto no podemos darlos
tan gratis y no saber las consecuencias que tienen. Con lo cual, vamos, yo creo, como decíamos al principio, que todo está interrelacionado, que necesitamos poder trasladarlo, encontrar los espacios y además, lo habían dicho antes mis compañeras, esto no se trata de que tenemos un trocito, no, esto se trata de que tenemos que recuperar todos los espacios que se nos han ido, ¿no? O que nos han arrebatado del espacio público, de los diversos espacios y también de las dinámicas, digamos, internas familiares, desterrando ya las ideas de que hay un solo modelo de familia, una sola forma de vivir en sociedad, una sola forma de querer y que por lo tanto hay muchas más miradas que incorporar y que todas tienen que pasar por el respeto a la autonomía de las mujeres. Y por supuesto en la cuestión de la mujer víctima de violencia que sigue, entendiendo que están todas las razones que ya se han apuntado, las razones económicas, creo, lo decía María, ¿no? El ciclo de la violencia está también muy estudiado, ¿no? Todas las complejidades que genera, los aislamientos de la persona se va de una situación difícil cuando una tiene autonomía, lo primero económica, cuando tiene sino un recurso que sabe que le va a apoyar, pero claro, no nos vale tener una casa de acogida que son muy buenos recursos, pero durante 4 meses, porque claro, es que esa mujer necesita bastante más y necesita ver qué hace, cómo reconstruye su vida laboral, cómo reconstruye su entorno y si es la que se va a tener que ir. O sea, es que además le decimos que a lo mejor es la que se va a tener que ir a vivir a otro sitio para poder retomar. Entonces, claro, yo creo que hay que tener en cuenta, suscribo también lo que han dicho y lo que habéis dicho, lo enfatizabas tú. Las mujeres no nos podemos ver y no podemos tratarlo todo como víctimas. Y es muy importante que enseñemos todo el empoderamiento que tenemos y toda la capacidad y la resiliencia que tenemos para salir de las situaciones, pero cuando hay una situación que necesita el apoyo de todo el entorno, necesita el apoyo primero de su familia, que a veces, lo decía María, también hay miedo a veces, no lo van a entender, no me van a apoyar, me van a decir que es culpa mía, me van a decir que exagero, y yo creo que todos esos roles siguen pesando mucho y que es necesario que cuando son necesarios sean apoyos muy, muy, muy fuertes para que una persona se decida, porque claro, normalmente son situaciones muy largas, no es la primera vez que pasó algo, sino que vienen de muy atrás. Muchas gracias, María. Pues el tiempo nos ha llegado a casi su fin, tenemos 10 minutitos, pero me gustaría comentarles algunas de las preguntas, aunque ya no tengamos tiempo de contestarlas todas, pero que sepan que sí los escuchamos y les escuchamos. Bueno, dice Fernanda Orozco, ¿cómo podemos hacer para abordar en un primer momento las violencias normalizadas con los hombres? Hay otra que dice Enrique Herrera, ¿cómo y quién es responsable por bajar el conocimiento académico a las poblaciones más necesitadas de este conocimiento, que en general son las poblaciones menos escolarizadas? Y Ale Ruiz dice, saludos desde Costa Rica. Desde mi punto de vista, siento que para las futuras generaciones debe de ser instruidos para que diferencien qué es género y qué es sexo. De esta manera, muchos problemas pueden ser erradicados. Noé Centeno dice, es el inicio de muchas iniciativas de cambio tan necesarias y tan trascendentes como esta. Felicidades, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Muchas gracias por todos sus comentarios. Pues un minutito cada una para luego pasarle la palabra a Daniela. Yo solo quiero decirles que tenemos muchos retos por delante, la transformación de las leyes, discutir sobre las políticas de cuidado y discutir y confrontarnos realmente con políticas de prevención, porque la atención va a ser insuficiente si no hay la prevención de las violencias. Un minutito para cada una y luego le pasamos la palabra a Daniela. ¿Quién? Bueno, María Camila. No, Marisa primero. Adelante. No. No dice que sigamos en el orden, María, que somos un buen equipo y los equipos de fútbol se dejan quietos. Claro. María Camila. Nada, pues como una reflexión de cierre un poco al hilo de la pregunta editorial, creo que justo coincide con una reflexión que he venido haciendo con colegas penalistas. Estamos tratando de recolectar la mayor cantidad de bibliografía escrita por mujeres porque sigue habiendo esa sensación de que las mujeres no escriben, vuelvo y jalo para mi lado de penal.
y que no hay mujeres penalistas. Y si las hay, pues no escriben. Entonces, yo creo que uno de los retos que se tiene desde lo editorial también es visibilizar los textos de mujeres y, como decía Marisa, visibilizarlos como textos académicos, porque si uno llega a una clase donde lo primero que ve es un listado de bibliografía de hombres y uno tiene un interés por ese tema y uno es chica, pues va a decir, pucha, pues yo aquí no tengo mucho espacio porque los que escriben son hombres. Creo que hay que visibilizar a las autoras abogadas que se dedican a cualquier rama del derecho a través, digamos, eso es una de los retos que tienen las editoriales, es clave. Y también nosotras como profesoras tenemos que comprometernos a recomendar mujeres en nuestros sílabos, sin lugar a dudas, porque por ahí empieza todo. Entonces, creo que también es un reto colectivo desde la educación jurídica. Creo que con esto quisiera cerrar y también recordar una cosa que siempre creo que es importante y creo que todo está en la educación. Marisa hablaba de la prevención es clave. El derecho penal llega tarde o llega llega cuando tiene que llegar, digamos. Pero si bien las normas existen, a veces se aplican, a veces no, creo que lo que se necesita es una intervención previa en clave de educación desde todos los ámbitos sociales, desde la familia, desde los colegios y desde las universidades, porque yo sí tengo fe que todo lo que, digamos, desde el derecho penal nos dedicamos a hacer nosotras, las que trabajamos estos temas, algún día se va a quedar obsoleto. O sea, las interpretaciones que hacemos de figuras como la legítima defensa, las interpretaciones que hacemos de los tipos penales para defender mujeres agresoras o para que se les ponga, las víctimas obtengan la justicia que merecen, creo que yo espero que algún día nuestro trabajo no se quede obsoleto porque no va a haber necesidad de preguntarnos esas cosas y de poner sobre la mesa estos debates, porque ya hemos llegado a una conciencia social importante. Pero sin duda, pues creo que para eso se va a demorar. Vamos a tener que esperar varias generaciones, pero como decía María, lo estamos viendo en las nuevas generaciones que estamos educando. Muchas gracias, Camila. Marisa. Bueno, sí, siguiendo con esta idea de lo editorial, acabamos de sacar el primer tratado de la Argentina, Tratado de Género, Derecho y Justicia, donde van a ser 6 tomos, hasta ahora salieron 3, y la verdad que el 90 y pico % somos mujeres, porque bueno, en definitiva creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder, somos muchas, pero el tema es que muchas individuales no somos muchos, somos muchas y somos colectivas, y creo que es el concepto de sororidad, ¿no? Un concepto tan fuerte de una palabra inventada, pero creo que nos refleja el movimiento de mujeres acá en Argentina tanto. Y yo creo que eso es nuestro gran compromiso con nuestros espacios, ¿no? Ser coherentes entre lo que se dice, lo que se hace, lo que se escribe, ¿no? Ser coherentes también con lo que realmente, con las batallas y con las luchas que uno da. Yo soy militante, yo no le tengo miedo a la palabra militancia, porque en definitiva la militancia tiene que ver con los ideales, y creo que en definitiva las feministas tenemos que tener más que nada ideales de un mundo mejor. Por lo cual yo creo que si queremos una sociedad más inclusiva y más igualitaria y absolutamente mucho más humana con las más vulnerables, si tenemos que realmente hacer es un compromiso profundo justamente con los derechos humanos en clave de género. Por eso, bienvenidos los libros que puedan reflejar esta lucha. Gracias, Marisa. María. Bien, bueno, yo en esto coincido plenamente, dentro del margen que tiene, ¿no? Luego cada editorial también para tener una línea propia, para buscar, ¿no? O nuevas colecciones, es decir, encontrar dónde se siguen produciendo aquellos huecos, a lo mejor donde, por un lado, la recuperación, ¿no? De la labor que han hecho pues históricamente las mujeres en determinadas disciplinas y que por suerte ahora cada vez cobra más interés, ¿no? en ir redescubriendo a esas autoras que se fueron quedando siempre pues como secundarias, por decirlo de alguna manera. Hay cuestiones que en general son más de estilo, no sé cómo son en otros países, en el nuestro es muy habitual usar las iniciales. Yo muchas veces tengo batallas a la hora de las publicaciones porque mando siempre los nombres, porque eso es algo que hace años me ha quedado grabado y digo, si yo no puedo poner el nombre, sabemos, ¿no? que la mayor parte de las personas cuando leen, no digo claro en la portada de un libro donde va completo, en las referencias bibliográficas a la hora de editar, sabemos que la mayoría siguen pensando de manera, aunque sea inconsciente, que la mayor parte de quienes escriben y publican van a ser hombres y por lo tanto lo van a entender así. Y cuando eso supongo que también es algo que es bueno que cambiará. Ahora cuando trabajamos cuestiones muy específicas de género, sí, sabemos que habitualmente lo vamos a identificar como que la mayor parte serán autoras, pero cuando trabajamos en otros ámbitos que no son esos específicos, es muy importante también visibilizar que siguen siendo mujeres y académicas, que hay muchas y en ocasiones no
no se ven tanto, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas cosas, pero es evidente que una mirada muy atenta, que siempre vea y busque, ¿no? Si se ha incorporado, si en la obra que se presenta es completa o está faltando también, ¿no? Incluir alguna perspectiva es importante. Y algo que conecta un poco con lo que decía antes, que las líneas editoriales no se cierren, sobre todo aquellas más especializadas y que han hecho una labor importantísima en publicar los textos de todos los países. Yo pienso, por ejemplo, en España, ¿no? De traducir autoras de todos los países cuando estaban en otra lengua, de acercarnos a autoras de todos los países, pero que no se cierre porque haya un posicionamiento ideológico más fuerte, más amplio, más compartido y que vuelva a dejar en los márgenes pues, otros planteamientos que se puedan considerar no dominantes, pero que yo creo que deben estar también, que no debemos tener miedo a ese debate. Pues muchas gracias a las tres. Yo solo quiero concluir diciendo esfuerzos en la Universidad de Guadalajara también han estado presentes hace muchos años y que yo durante un buen tiempo di clases en escuelas, en las preparatorias, en la 7 y en la 1, una clase optativa que era Sociedad Civil y Estudios de Género, y que el rector Ricardo Villanueva fue mi estudiante en la Prepa 7, y yo les digo algo siempre que doy esta clase. Bueno, ahora lo doy en la licenciatura en antropología, en el doctorado en ciencias sociales, seminarios especializados, pero yo les decía en la prepa que quizá la clase de género no nos ayudaba a sumar 2 más 2 son 4, pero sí a un mejor trato. Y entonces me parece que eso es lo que tenemos que apostar también, que lo que hemos aportado es para un mejor trato entre mujeres y hombres. Y bueno, pues le doy la palabra a Daniela. Les agradezco muchísimo a EULAC, por supuesto, la invitación a moderar esta mesa y compartirla con ustedes, y a la Feria Internacional del Libro. Adelante, Daniela. Bueno, gracias Candelaria por tu moderación. Gracias a Marisa, a María Camila y a María Ludivina por los aportes, las reflexiones que nos han brindado en este panel. Y bueno, uno de los últimos temas justamente fue el tema de la edición, ¿no? De todas las producciones que se pueden recoger desde las universidades y que recogemos las editoriales universitarias, y que justamente para este evento que hemos organizado desde EULAC, armamos un catálogo de género que reúne más de 500 títulos editados por las editoriales universitarias. Tenemos que hacer un recuento de cuántos de estos títulos son escritos por mujeres, así que bueno, ese dato se los debemos, pero bueno, los invitamos a todos a investigar un poco todo lo que se ha producido, no solo en América Latina y el Caribe, sino también este catálogo cuenta con la participación de la UNE, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, así que bueno, se trata en definitiva de un catálogo iberoamericano sobre estudios de género. Así que bueno, los invitamos a todos a conocer el catálogo, que está en la página enlazadas.eulac.org, y damos cierre a este último panel para dar inicio al conversatorio de clausura, que se va a tratar de mujeres con dinamita, a cargo de Gloria Susana Esquivel, que va a conversar junto con Nicolás Morales Tomás. Así que bueno, vamos a hacer un corte y esperamos que aquellos que están siguiendo la transmisión aguarden un instante, un minuto. Va a haber un corte y luego retomamos. Muchas gracias a todos. Gracias a todas.